Éxodo capítulo 17 versículos del 1 al 3. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, para continuar sus etapas, según el mandato del Señor, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. El pueblo altercó con Moisés diciendo, «Danos agua para beber». Moisés les dijo, «¿Por qué altercan conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?». Así que el pueblo sediento murmuró allí contra Moisés diciendo, «¿Por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado?». Refidim puede significar descanso o sustento. El nombre mismo del lugar debió haber dado al pueblo la seguridad de que Dios cuidaba de ellos. Nota, que en el primer versículo dice para continuar sus etapas, otra versión dice por sus jornadas. A través de nuestro peregrinaje en este mundo desértico, lleno de pecado y de poco fruto, nuestra vida pasará por ciertas etapas o atravesará por varias jornadas que nos enseñará a confiar en el Señor si se lo permitimos. En vez de quejarnos, debemos pensar cómo Dios nos ha cuidado en el pasado. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, «Hasta aquí nos ayudó Jehová». Ebenezer significa roca de auxilio, Cristo es nuestra roca. Éxodo capítulo 17 versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, «¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán». Me imagino que habrán escuchado el refrán, «No maten al mensajero», pues Moisés quizás fue el primero en pensarlo. El pedido de Moisés no fue una queja para que el pueblo sufriera un castigo, como quien dice, «Ahí tienes, para que aprendas», sino como uno orando a Dios para que de una forma u otra el pueblo confiara en Dios basado en una relación de amor. Como cuando uno le pide a Dios por un hijo o un ser querido para que abandone su mal camino y busque de Dios, como el padre del hijo pródigo. Éxodo capítulo 17 versículos del 5 al 7. Y Jehová dijo a Moisés, «Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo». Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, «¿Está, pues, Jehová entre nosotros, o no?». Otra vez la vara de madera fue utilizada como instrumento de salvación a un pueblo pecador. Dios podía haber destruido al pueblo por sus continuas quejas, pero en su eterna misericordia, Dios usó la vara para su liberación. Moisés golpearía una vez la peña, así como Cristo moriría solo una vez. Así como el golpe que recibió la peña trajo salvación a un pueblo sediento, la muerte de Cristo, nuestra roca, trajo salvación a un mundo moribundo a causa del pecado. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hebreos capítulo 10 versículos del 12 al 14. Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Moisés llamó el lugar Masa y Meriba. Masa significa tentación, y Meriba significa rencilla. Esos nombres describen la actitud del pueblo hacia Dios. Nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en lo mismo. Mateo capítulo 4 versículo 7. Jesús le dijo, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Dios no obliga a que lo aceptemos en nuestra vida. Él toca a la puerta y llama, pero es nuestra decisión si la queremos abrir o no. Cuando no queremos a Dios en nuestra vida, eso deja el camino abierto a Satanás. Éxodo capítulo 17 versículos del 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, «Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano».
E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. No tardaron los enemigos de Dios en atacar a un pueblo rebelde, aún así, Dios tenía un plan para salvarlos. Josué escogió varones para la batalla. Josué es la versión hebrea del nombre de Jesús en griego. Jesús también escogió varones para la batalla en contra del enemigo de las almas, se llamaban discípulos. Para que el pueblo saliera vencedor, Moisés se subió a la cumbre del collado con su vara de madera y con los brazos extendidos, con Hur, que significa libre, a un lado y con Aarón, que significa exaltado o león guerrero, al otro lado. ¡Qué cuadro más impresionante! Jesús, el león de la tribu de Judá, nos da la victoria sobre el enemigo crucificado en madera con los brazos extendidos en el Gólgota, quedando así nosotros libres. Jesús también tenía uno a cada lado suyo, como lo tenía Moisés. Por eso exaltamos el nombre de Jesús, por salvarnos a pesar de que seamos rebeldes. Filipenses capítulo 2 versículos del 9 al 11. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. La Biblia dice que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Nosotros como discípulos de Jesús, también podemos deshacernos del enemigo usando la espada de Dios, su palabra. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Éxodo capítulo 17 versículos del 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ciertamente esto quedó escrito y nuestro Josué, Jesús, eliminará a todos los enemigos de Dios de debajo del cielo. Hay dos formas de eliminar a los enemigos, convertirlos para formar parte de su pueblo redimido, o destruyéndolos. Romanos capítulo 5 versículos 10 y 11. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Isaías capítulo 28 versículos 21 y 22. Porque el Señor se levantará como en el monte Perasim, y se enardecerá como en el valle de Gabaón, para hacer su obra, su rara obra, para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Porque he oído, de parte del Señor Dios de los ejércitos, que sobre toda la tierra ha sido decretada la destrucción. Dios es un Dios creador, destruir es su extraño trabajo. Satanás, como Amalec, se levantó contra el trono de Jehová. Isaías capítulo 14 versículos 13 al 15. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Batallemos del lado del Señor, Satanás es un enemigo vencido. Dios te bendiga, hoy y siempre.